El cuaderno de relatos. Había una vez una joven que vivía en un pueblo en la montaña. Todos los días se levantaba bien temprano por la mañana e iba a buscar agua. En el camino se entretenía conversando con todos los vecinos. Era un pueblo muy alegre, lleno de risas, bullicio, voces de niños, lleno de vida. Un día, la joven tuvo que hacer un viaje a la capital y estuvo fuera durante varios días. Cuando volvió, no podía creer lo que veía. Al principio pensó que había entrado en algún otro pueblo por error, o que de algún modo extraño había entrado en otra dimensión. No se veía a nadie alrededor. Todo estaba cubierto de un silencio estremecedor. Lo había sentido ni bien había entrado. De pronto, vio al niño que vivía al lado de la casa de sus padres. Le sonrió y lo saludó, pero el pequeño la miró con expresión de espanto y con lágrimas en los ojos escapó corriendo. Por donde iba, se encontraba con la misma reacción. Parecía que alguna extraña enfermedad había abrazado los corazones de todos los habitantes. Nadie podía hablar y todos parecían cubiertos por un manto de miedo. Sin poder entender lo que había sucedido y con gran pesar en su corazón, supo que cualquier esperanza de que la alegría volviera a reinar estaba en sus manos. No tenía opción. Tenía que encontrar una respuesta. La joven fue a su casa, armó una pequeña bolsa con algunas provisiones y emprendió el viaje. Estaba decidida a encontrar alguna respuesta. Caminó durante algunas horas por un pequeño sendero que unía su pueblo con el pueblo vecino, cuando se encontró con dos hermanos cruzando un río. Uno había perdido su zapato y tenía el pie atascado en el agua. Su hermano, al notar esto, había ido corriendo a socorrerlo. Cuando los dos hermanos volvían tambaleándose y llenos de agua a la orilla, ella se les acercó. Ver este acto de generosidad le había hecho pensar que tal vez ellos podían ayudarla. Les contó que en su pueblo las personas habían perdido el habla. Les preguntó si sabían cómo podía hacer para ayudarlos. El hermano menor dijo: No sé cómo puedes llevar la voz a tu pueblo, pero si tienes tiempo, tengo una historia para contarte. Estaría encantada, dijo ella. Cuando éramos pequeños, no teníamos mucho para comer. Vivíamos en una pequeña casa al lado de nuestra única fuente de sustento, una pequeña plantación de bananas. A veces no teníamos ni porotos ni arroz para comer. Entonces, nuestra madre iba a la plantación, tomaba algunas bananas, las ponía en la mesa y nos decía: hoy vamos a comer una comida de príncipes y princesas. Nosotros sentíamos que eso era así. Recién ahora nos damos cuenta, mucho tiempo después, que éramos pobres, pero no lo sabíamos. Tal vez lo que tú necesites es tener fe en que vas a encontrar una respuesta. Esa noche, la joven encontró una pequeña cueva debajo de un árbol junto a un río y rezó para que el alba le trajera una solución a sus problemas. Comió un poco de pan que llevaba consigo y se preparó para dormir. Pero antes, como era su costumbre, anotó la historia de los hermanos en su libreta. A la mañana siguiente, se despertó con el tintineo de unas campanas entremezclado con el balido de ovejas. Rápidamente se levantó y salió de su cueva para encontrarse con un grupo de ovejas junto al río y al lado un hombre entrado en años, vigilándolas atentamente. Cuando el hombre vio la tristeza en la cara de la muchacha, le ofreció un poco de agua. Amablemente le preguntó quién era, de dónde venía y hacia dónde iba. Ella repitió su relato y mientras recordaba,
algunas lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. El pastor le ofreció un poco de queso, pan y leche, y repentinamente, hambrienta de tanta emoción, ella escuchó masticando silenciosamente mientras él le contaba su historia de desdicha y pérdida. Tenía una familia próspera. Me enamoré de la que fue mi mujer a los 12 años. Compartíamos juegos y la caminata de vuelta de la escuela. Cuando llegó el tiempo propicio nos casamos y la vida nos regaló 3 hermosas hijas. Ah, la vida era bella. Verlas crecer me colmaba el pecho de alegría y compartir esa alegría con mi amada esposa. Éramos una familia feliz. Recuerdo un día, cuando todavía eran pequeñas, mi hija mayor me confesó que le preocupaba mucho que algo pudiera pasarme. «No puedo dormir, papá. Hasta que llegas a mi casa no puedo dormir», me dijo. «No te preocupes, mi niña», dije yo, pero ella sonrió y me dijo: «Te voy a contar un secreto». Yo descubrí que lo que pienso que va a pasar nunca pasa. Entonces, mientras espero que vuelvas, imagino cosas malas, tragedias, porque sé que entonces no van a pasar. Y así me entretengo hasta que escucho la puerta de entrada y sé que estás a salvo. Cómo me conmovían esas niñas. En fin, mis hijas crecían fuertes y sanas, y hasta una había ido a vivir a la capital, artesana ella, buscadora, trabajadora, siempre buscaba la manera de prosperar. Hacía unos aros de plata bellísimos, y como no podía venderlos en la calle por las inclemencias del tiempo y la mala iluminación, se había juntado con un grupo de colegas y habían armado una tienda bellísima. Todo el que entraba en esa tienda se quedaba maravillado, con los ojos abiertos de par en par. «Todos nos dicen que es la tienda más bella que jamás han visto, padre», me contaba orgullosa, y siempre quería que la fuéramos a ver. Así fue que un día, mi mujer y sus 2 hermanas decidieron emprender el viaje. Yo no podía ir, pues tenía que cuidar a mis ovejas. Nos despedimos con risas y abrazos y las observé irse, hasta que el auto se perdió en el horizonte. Los caminos de la vida son misteriosos. Esa fue la última vez que vi a mi esposa. Quiso la suerte que un accidente las interceptara en su camino y mi esposa celebró su boda con la eternidad. La recuperación de mis niñas fue lenta. Debía ir a visitarlas a la capital, pues aquí no había los cuidados suficientes. Y el rebaño de ovejas descuidadas se hacía cada vez más pequeño. Todos echábamos de menos a nuestra amada esposa y madre. Fueron tiempos duros. Pero todo pasa en la vida. Te contaré un secreto, ¿sabes? Cuando la noche se apaga y las estrellas pintan el cielo, me siento a contemplar y puedo oír la voz de mi amada mujer como un susurro. Y cuando veo a mis hijas sonreír, aún puedo distinguir el brillo de vida de mi mujer en sus ojos. Mira a mis hijas cómo han seguido adelante, con fuerza, coraje y ganas de vivir. Vamos, simplemente levántate y continúa tu camino. Ya verás cómo encuentras la ayuda que estás buscando. Luego de decir estas palabras, el pastor se despidió cariñosamente de la muchacha y le deseó suerte. Reunió sus ovejas y desapareció por la esquina del río. La joven se sintió restablecida y con una nueva esperanza continuó su camino. Anduvo y anduvo durante muchos días, conociendo gente de distintas edades, procedencias, de distintas culturas, y siempre con la misma pregunta en los labios:
¿Alguien sabía algo sobre la extraña enfermedad que había infligido a su pueblo? ¿Conocían un remedio? ¿Conocían a alguien que pudiera tener una cura? Nadie podía darle la respuesta que estaba buscando. Pero la gente le compartía generosamente historias de cómo habían superado sus dificultades, historias de cosas que les habían dejado una huella, historias que traían lágrimas y otras que traían risas de bienvenida para alegrar su corazón. Todo esto lo registró en su pequeño cuaderno. Las que más le gustaban eran las historias que la hacían reír, la dejaban con esperanza en el corazón y el camino se hacía más ligero. Un joven le había contado cómo su hija siempre andaba preguntando acerca de la muerte. ¿Nos vamos a morir, papá? ¿Tú te vas a morir? ¿Yo me voy a morir, papá? Sí, mi hija, todos vamos a morir algún día, contestaba él. Pero ella seguía preguntando. ¿Pero cuándo nos vamos a morir? ¿Cuándo te vas a morir, papá? Un día el padre le dijo: mi niña, no te preocupes, son las personas más viejitas las que están cerca de la muerte. Y la niña dejó de preguntar. Pero unos días después, al subir al autobús, la niña observó a una mujer muy anciana sentándose y entonces exclamó a viva voz: «Mira, papá, una viejita se va a morir». La anciana la miró con amor y soltó una gran carcajada que compartieron todos los allí presentes. ¡Ah, los niños! ¿Sería que los niños de su pueblo volverían a recuperar la alegría de vivir? La muchacha seguía avanzando y en los largos trayectos en los que no encontraba a nadie, reflexionaba. Había una historia que le había llamado mucho la atención. Una historia sobre una anciana mujer que le volvía la cabeza una y otra vez. Le habían contado cómo, cierta vez, había llegado esta mujer a una fiesta de cumpleaños hermosamente ataviada, con collares, aros, objetos de gran valor y además una canasta llena de cosas. Era la hermana del cumpleañero y mientras saludaba a los invitados, daba a cada uno como obsequio una de las cosas que tenía en la canasta. Mientras avanzaba la noche, pronto la canasta se quedó vacía. Entonces le contaron, aquella mujer comenzó a dar las cosas que ella misma tenía puestas. Los aros, collares, anillos, hasta que se quedó sin nada. La joven se preguntaba quién sería esta extraña mujer y dónde podría encontrarla. Un día, caluroso y pegajoso, en el que no se sentía ni valiente ni esperanzada, la joven se sentó debajo de un árbol a leer su cuaderno para darse valor y esperanza. Al oír unos pasos miró hacia arriba y vio a una mujer que se acercaba. Parecía vieja y joven, feliz y triste, todo a la vez. En silencio, la mujer se acercó y se sentó junto a ella, mirando con curiosidad el cuaderno abierto. «Veo que eres una recolectora de palabras», dijo sonriendo. «¿Qué vas a hacer con ellas? ¿Escribirás un libro?». La muchacha repitió su historia y cuando hubo terminado, la mujer permaneció en silencio por un largo rato. Luego dijo: «Yo también soy recolectora. Recojo piedrecitas, flores, frutas secas y bayas, y memorias de tiempos felices y saludables. Cuando siento una debilidad en mi espíritu o en mi cuerpo, como tú ahora mismo, pongo alguna de esas cosas y muchos de esos buenos recuerdos en remojo, en un cuenco con agua. Lo dejo allí toda la noche. A la mañana siguiente, tomo esa agua, mientras agrego algunos buenos recuerdos más. Y sabes, las cosas mejoran.
No sé cómo. Con ese libro de palabras y memorias de viaje que tienes ahí, creo que tienes todos los ingredientes para llevar la alegría de vuelta a tu pueblo. Luego de decir estas palabras, la mujer permaneció en silencio durante un largo rato y después, súbitamente, se levantó y se fue. La joven quedó impresionada por esta extraña mujer, amante del silencio, y decidió volver a su casa para probar su remedio. Y, como la mujer de muchos silencios, después de beber la pócima, una a una, la gente del pueblo recobraba la voz y, curiosamente, hablaba del viaje como si lo hubieran hecho ellos mismos. Pero esa es otra historia.